La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El viernes pasado, el movimiento de Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela ha implicado el despliegue de la mayor fuerza naval en la región desde la Guerra del Golfo en 1990, según un análisis del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Al grupo se unirá dentro de pocos días el portaaviones USS Gerald Ford, cuya incorporación elevará a un total de 13 buques de guerra, 6 destructores, 3 buques anfibios, un submarino, junto a una capacidad aérea y de misiles descrita como inédita en esa zona del mundo. A todo esto, Rick Scott, un senador de Estados Unidos, dijo en una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS: si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o a China. Algo va a pasar. El senador republicano advirtió al dictador venezolano Nicolás Maduro que debería considerar abandonar el país ante la posibilidad de nuevas acciones por parte de Estados Unidos. Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o a China. Sus días están contados. Algo va a pasar. Y dijo que eso puede pasar desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Tiempo atrás habíamos compartido una crónica de los colegas de Miami Herald, levantada por Clarín, donde planteaban que Delcy Rodríguez había elevado una propuesta que implicaba la posibilidad de que Maduro saliera del gobierno con cierto grado de protección para que se encauzara de forma democrática el país en el Caribe. ¿Qué es lo que implica estos movimientos militares de Estados Unidos en esa zona del mundo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Sistemas Navales. Francisco Morales, Otra Mañana. Barbosa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, saludos a tu audiencia, y estaba escuchando el programa anterior que estaban hablando de la película esta que salió en Netflix. Que usted me contó que la vio. Yo ya la vi, obviamente no soy un experto, pero para mí es una suma de películas como es la suma de todos los miedos, de la obra de Tom Clancy, Marea Roja, tenés algo de Terminator, tenés algo de la vieja película de War Games, y después algunas cosas que andaban en prensa, como que Estados Unidos, debido a esa laxitud después de la caída de la Unión Soviética, debe tener, yo decía que había leído que tenía 150 misiles interceptores, ahí hablan de 60, que es una parte de la película que le dice que cada misil tiene una probabilidad de 60%, entonces vos para derribar un misil como mínimo necesitarías 3 para llegar a un 100%, y ellos tiran 2, o sea que están en la probabilidad del 80%. Y después lo que se ve mucho es lo que en el mundo militar se simula, que son los juegos de guerra, o sea, juegos de simulación para que cuando llegue la realidad no tengas esos quiebres emocionales en las tomas de decisión, que en una época a los que activaban la llave en los submarinos había otra persona con una pistola en la nuca. Claro. Si fallaba, lo reemplazaban. Lo reemplazaban fácilmente. El documental al que hacía mención se llamaba Punto de Inflexión, la bomba y la guerra muy fría, bueno, muy que es bueno. Espectacular. Sí. Muy recomendable en Netflix, que cuenta justamente cómo el mundo, no solamente la guerra de los 13 días, estuvo al borde de un episodio nuclear justamente por estas cosas. ¿Es recomendable que la población en general vea este tipo de películas que son una fantasía o una muestra de lo que puede pasar? Porque aquí lo que se advierte, por ejemplo, en esta película, es que Estados Unidos no estaría con toda la solvencia que dice tener. Y sí, porque es la realidad. Porque después cuando vos querés exigir cosas, a ver, el mundo militar no es perfecto. Y el problema es que cuando fallás las consecuencias son graves. Y sin duda, la tecnología que cada vez está más presente implica más inversión. O sea, vos dejaste la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra de masa, donde vos tirabas 50 tiros para pegar uno, ahora tirás uno, pero ese uno te sale 20 veces los 50. Entonces no es para cualquiera. Ese es el problema. Y el otro problema que vos tenés, que el clásico sistema político, el perfecto, es el entre dos partes, Guerra Fría, 2 partes. Ahora ese problema lo tenés dividido en 9 partes. Porque vos tenés no solo Estados Unidos, Rusia, tenés China, tenés Pakistán, tenés India, tenés Israel, Francia, Inglaterra, Corea
y alguno que es el gran dilema, porque bombas atómicas Estados Unidos ha perdido por choques de aviones y la disolución de la Unión Soviética desaparecieron algunas. Claro. Sí, también está el juego de Corea del Norte, también ahí si tiene Corea o no del tiene. Norte. Exactamente. O lo que pasó con Irán, si llegó o no llegó a determinado punto. Tiene material, pero le falta el vector. El vector es, vos tenés el material, después tenés que tener algo que lo lleve, que puede ser por avión, por tierra o por mar, superficie o bajo superficie, y después tenés que tener ese vector del lanzamiento para transportar el arma nuclear para que se active correctamente. No es tan sencillo. Claro. Barbosa, yendo a lo que le planteaba como tema central del reportaje, es la presencia ahora aparentemente más activa o mayor de Estados Unidos en el Mar Caribe, y también la guerra dialéctica que se da entre Trump y Maduro y entre Trump y Gustavo Petro. En primer lugar, para hacer un poco de historia, comenzando tal vez no tan atrás, como por ejemplo desde el Plan Colombia, ¿cuál ha sido el vínculo habitual entre Estados Unidos y estos países del Caribe vinculado al tema del ingreso de la droga a Estados Unidos? A ver. Y su presencia militar, Sí, por supuesto. En una línea, para que los oyentes se puedan ubicar, desde Monroe, influenciado por los británicos allá por 1823, que dice América para los americanos, y después muchos lo deforman América para los norteamericanos, vos tenés la presencia de Estados Unidos. El Caribe es el Mare Nostrum, o sea, es el mar de influencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene visión de isla. Ellos se ven como una isla, donde tienen el Pacífico, el Atlántico, y abajo el Caribe, y arriba un mundo congelado que es Canadá. Entonces, tenés eso, después tenés la guerra de Cuba, ahí Estados Unidos participa un poco más, pero después tenés a Teodoro Roosevelt, Big Stick, con la Marina, los infantes de Marina. Los que visiten Washington, vean el pie del monumento de Iwo Jima, ahí están todas las intervenciones americanas en la década del 20, que eran por intervenciones empresariales, porque eran las Banana Fruit Company vinculadas a la élite americana. Después de la Guerra Fría ya son intervenciones de nivel ideológico-político. Y después de que terminó la Guerra Fría, hay un libro de Insulza, que fue secretario de la OEA 2 periodos, que se llama Política Exterior de Estados Unidos, de 1880 a 1991, con Bush padre. Cuando termina, ahí termina el interés de Estados Unidos en el Caribe, hasta que tenés el problema que, a ver, Estados Unidos ve el mundo de la siguiente manera. Para ellos es política exterior, política interior, porque tienen poder. En un mundo realista donde la fuerza es uno de los elementos, ellos deciden y pueden aplicar al mundo. Por eso nosotros tenemos ministro de Relaciones Internacionales. Nosotros nos relacionamos con el resto. Claro. Ellos tienen secretario de Estado, política exterior. Es parecido a la influencia interna que tiene Argentina con su política exterior. Bueno, Estados Unidos normalmente dividía en dos, y los mismos que trabajaban en política interior trabajaban en política exterior. Morgenthau, Allison, que tenés un libro que se llama La esencia de la decisión, que es el análisis puntual de la crisis de los misiles, cómo Kennedy llega a poder resolverlo. Huntington, choque de civilizaciones. Después de ese abandono de Guerra Fría, como que Trump lo que tiene es que en estos 10 meses habla mucho, pero hay 3 frases para sacarle. 1, América Latina no me interesa. 2, no podés expandir democracia a punta pistola. Y 3, no podés ganar una guerra defendiéndote, Ucrania. Eso de no expandir la democracia a punta de pistola viene a ser una contraposición con otros gobiernos del propio Estados Unidos, ¿no? Tiró abajo 50 años de política. La tiró abajo en una frase. Dijo, esto no sirvió para nada. Porque lo que se planteaba Estados Unidos cuando, por ejemplo, fue a Afganistán o a Irak era importarles la democracia. Esa fue la fachada. La primera fue cazar a Bin Laden, que vos lo nombraste acá en una película muy buena y el documental muy bueno. Y después Biden lo dijo, no sabíamos para qué estábamos ahí. Porque se armaron instituciones cuando vos tenés una cultura que no tiene cultura de instituciones ni política. Entonces, para no irnos con lo del tema del Caribe, sí. Lo que vos ves ahora acá, ¿por qué hablé de la política interior y política exterior? La pregunta es si la acción que acompaña el discurso, ¿a quién está dirigida? Para mí está dirigido para ese 26% que lo votó a Trump. Que hoy parte eran los latinos, y que parte de esos latinos están siendo agarrados y
exiliados, sacados de Estados Unidos, pero a su vez tenés que compensar de otra manera, combatiendo el contrabando de drogas, que es el gran flagelo de los Estados Unidos. El problema, desde mi punto de vista, es que vos lo combatís como seguís los lineamientos de Nixon del 73 para acá, que en un principio Estados Unidos lo combate adentro de los Estados Unidos, y después por la cantidad de víctimas que tenía en Miami, que llegaron a más de 1.000 y pico de muertos, hombres, mujeres y niños, empieza a combatir afuera, para que los muertos no sean americanos y estén afuera. Yo estuve en la misión de paz a Haití 2 veces, y ahí nosotros trabajamos con la DEA y trabajamos con algunos organismos norteamericanos para agarrar gente vinculada al narco, pero el gran problema que la pata principal, Estados Unidos no la combate, que es desestimular el consumo. Si hay gente que vende, es porque hay gente que consume. Y la otra pata que no se habla es todo lo que exporta a Estados Unidos, que en México se ve en cualquier foto, que es el equipamiento militar, que sale de Estados Unidos. El equipamiento militar que endurece a los cárteles les da poder. Sale desde Estados Unidos, claro, le da para poder luego de fuego. atacar a Estados Unidos. Claro, le da poder de fuego. Entonces, vos acá en el Caribe, todo lo que vos nombraste es mucho para el narcotráfico y es poco para invadir un país. Pero es una demostración de fuerza. Y esa demostración de fuerza sale cientos de millones de dólares por día. Porque vos imaginate mover el Iwo Jima, que lleva 5.000 infantes, más todo el equipamiento de desembarco. Helicópteros, bla, 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 bla. Llevar el Gerald Ford, portaaviones nuclear, que ahí hay un pequeño detalle interesante. Traen al Gerald Ford que estaba en Yemen. O sea, traen un barco con toda su protección, que viene con experiencia de estar interceptando misiles balísticos y misiles contra buques. Tengo que ver alguna foto del Gerald Ford para ver si viene con el ancla dorada pintada, porque en Estados Unidos, en la Marina, cuando te pintan el ancla dorada, es que vos tenés una retención del personal de más del 80%. Y creo que tiene el ancla dorada porque es un barco que salió del administrativo y estuvo operativo, o sea, estuvo trabajando militarmente y le cayeron misiles cerca. O sea, hay un factor de cohesión profesional para que esa tripulación se mantenga dentro del buque, porque es medio raro entenderlo, pero está esa adrenalina que te hace ser el profesional de lo que estás haciendo y de lo que estudiaste. Claro. Ahora, ¿qué implica que Estados Unidos movilice toda esa dimensión de equipamiento y personal a una zona con el Caribe y mantener, como decíamos en el arranque, ese intercambio dialéctico que tiene hoy con Maduro y con Petro? Para mí la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, de Clausewitz, 1831, el libro La guerra para acá, para mí es una máxima. Entonces, estas son acciones políticas transformadas en decisiones militares para hacer política. Presionar, demostrar, porque vos tenés que ver cuál fue el discurso interno de campaña, y en ese discurso se decía que se iba a hacer determinadas cosas. El principal flagelo de Estados Unidos con el tema de drogas no son las drogas que vienen de Colombia, de Venezuela. Es el fentanilo que viene a través de México. Cuando nosotros estábamos en Haití con la misión de paz, uno de los principales problemas que teníamos, porque la geografía demanda, y para que el oyente nos esté escuchando, que se imagine un círculo donde por un lado del borde del círculo tenés Centroamérica, abajo Colombia, Venezuela, después empezás a cerrar el círculo, Trinidad, Tobago, las islas de Barlovento, de Sotavento, son pequeñas islas. Después tenés arriba Puerto Rico, después de Puerto Rico tenés la isla de la Española, que es Santo Domingo, Haití, que ahora es un caos, Cuba. Y después arriba, a 120 kilómetros, la Florida. Entonces, geográficamente, las drogas lo que hacen, salen de Colombia a Venezuela, paran en Jamaica, de Jamaica van a Haití, que es un caos, o van a Cuba, que está la famosa foto de la película de Tom Cruise, la que él hace de piloto que lleva droga para los Estados Unidos. Barry Seal. Barry Seal, cuando abren el avión y aparecen autoridades cubanas con contrabandistas colombianos. Bueno, que eso es usado de plataforma para entrar a Estados Unidos. Esa lógica sigue funcionando, o es Haití o es Cuba. Por eso las lanchas salen de ahí
y son fáciles para Estados Unidos por la tecnología que tiene identificarlas. Supongo que el Gerald Ford va por un problema que tuvieron al principio, que fue uno de los pocos F-16 que le queda a Venezuela volando, sobrevoló uno de los destructores. Entonces ahí a vos te queda el dilema de ¿qué haces? Te comunicás con ellos para establecer una zona de no vuelo, y si entra en la zona de vuelo, ¿qué haces? ¿Lo derribás? Si lo derribás, vas a una guerra. Pero si vos tenés aviones en la zona, porque Estados Unidos siempre ha tenido aviones en el Caribe, yo navegué el Caribe en el 89 en un petrolero, y cada tanto veíamos aviones, y sabíamos que había un portaaviones. Si vos tenés aviones en la zona, con los aviones alejás al avión que trata de aproximarse. Porque esa foto que sacó no la podría haber sacado nunca, porque está arriba del destructor, está arriba de la fragata. Ahí hubo una decisión política de no derribarlo, porque estos barcos tienen una capacidad de 300 kilómetros de detección previa. Una política que seguramente estaba definida desde antes, porque con la velocidad de los episodios no se pudo haber resuelto a gran escala. No, en ese momento. No, cuando se va ahí se va con lo que se llama una orden de operaciones, es qué vas a hacer, qué misión tenés, qué decisión política tenés, y vas con lo que se llaman las reglas de enfrentamiento, las Rules of Engagement. Exactamente. Entonces, dentro de esas reglas, vos estableces a quién le vas a tirar y a quién no le vas a tirar. Si la aeronave venezolana hubiera sido un dron, lo más seguro lo hubieran derribado porque no había víctimas y no ibas a la guerra. Pero al ser un avión con piloto, iba a haber víctimas, y cómo explicás a la opinión pública internacional de que vos venís a combatir el narcotráfico, claro, y estás derribando un avión de combate de Venezuela. Porque acá la pregunta es, o creo que el intento político es que la caída del gobierno de Maduro sea como un edificio que caiga verticalmente y vos lo sustituís. Si se cae para el costado hace daño, entonces termina siendo una guerra civil. Pero está claro, Barbosa, que la presencia del Gerald Ford y de todo ese otro equipamiento es una escalada, sí, en el vínculo sí, como usted decía, en la progresión de la política por otros medios. Sí, porque la ventaja que tienen las marinas con respecto a la velocidad de la Fuerza Aérea, porque se han aproximado bombarderos B-1B y B-52 que salieron de Florida y salieron creo que de Puerto Rico, se acercan y se alejan, es un juego de gato y ratón. El problema que vos tenés con los aviones es la velocidad. Son muy rápidos, entonces los acontecimientos se precipitan muy rápido. Vos con los buques, la velocidad es menor, entonces tenés tiempo de dialogar, de poder interceder, de poder cambiar de decisión, porque un buque en un día, un buque normal, ponele que vaya a 15 nudos, que van a menos, son 30 kilómetros por hora, en 24 horas estás hablando de 600 kilómetros, 700 kilómetros. O sea, tenés tiempo para poder negociar. Es un efecto de presión. Antiguamente eso se le llamaba show the flag, mostrar la bandera, que en el siglo XIX fue muy utilizado, mostrar la bandera de los barcos militares y después venir el negocio comercial. Acá es un elemento de presión como parte de la política, pero también esa política hay que ver a quién va dirigida, y sin duda va dirigida a ese 26% que votó al presidente Trump, y estar en los titulares, no importa si bien o mal, como que está haciendo algo. Porque paralelamente tenés el tema de los migrantes y tenés las reuniones con Putin que no han salido bien. Entonces, es un juego de varias bandas, claro, donde vos buscas equilibrios. Claro. Ahora, Barbosa, podemos advertir en una lectura posible, es decir, Estados Unidos hace esta demostración de poder con su equipo militar y a la vez sigue la presión de Trump, que califica a Maduro como un dictador y amigo del narcotráfico, o directamente como un narcotraficante, y un senador del partido de gobierno de los Estados Unidos le dice: andate por las buenas, porque si no te vas a terminar yendo por las malas. Digamos, ¿es empujar el cerco sobre finalmente la dictadura de Venezuela? A ver, vos sin duda las noticias malas se difunden mucho más rápido que las buenas. Uh-huh. Entonces todo ese tipo de discurso político agresivo, aparte hay un perfil de agresividad en esta última campaña y en los mismos actores, entonces
pasa a ser un diálogo normal con sus electores. De ahí a que haya una invasión, a mí me parece muy difícil, porque, por ejemplo, cuando fue la última invasión de Panamá, donde Noriega tenía casi un 90% en contra de la población, implicó 35.000 efectivos, en un momento de Guerra Fría con otros parámetros. Hoy no se justifica, aparte en la academia dentro de Estados Unidos, ya desde el 2000 no justifican las invasiones, porque prefieren convencer a la gente a través de los dispositivos móviles. No necesitas invadir. Hoy te aceptan cualquier cosa a través de los dispositivos móviles. Y aparte, en el discurso que vos tenés de Trump, él dice de que no va a iniciar guerras, porque él sabe que los presidentes norteamericanos pierden votos por dos razones: la suba de combustible y los muertos en combate. Y lo otro, dentro de 6 meses tiene elecciones internas y pasa a ser lo que se llama el pato rengo o el pato cojo, o sea, gobierna pero no manda, y dentro de 2 años tienen la muerte política porque tienen que entregar el cargo. Bueno, hay que verlo, porque él cree que todavía puede ir a una nueva reelección. Difícil. Sería la primera vez en la historia desde Franklin Delano Roosevelt que un presidente gobierna 3 periodos. Necesita mayorías muy especiales. Ahora, está bien, pero Estados Unidos lo que está eventualmente haciendo, una lectura válida, es no inicia la guerra, pero le estrecha el cerco de tal modo a Maduro que lo hace eyectar. Lo que pasa que el eyectar, el daño más grande que le está haciendo ahora es económico, porque toda la respuesta que está mostrando Maduro implica gasto de material y gasto de dinero. Eso es indudable. Lo segundo, normalmente los regímenes autoritarios se sostienen en las Fuerzas Armadas. Cuba se sostiene en las Fuerzas Armadas, que maneja el turismo. El que haya ido a Cuba, los hoteles que fue pertenecían al ejército. En Irán fabrican de televisores a lo que sea que son las fuerzas revolucionarias. En Cuba manejan todo el tema de alimentos y lo que se dice es el tema de drogas. Entonces, uno de los principales pilares lo tiene al lado, porque el problema no es que se vaya a Maduro, el problema es que se va a Maduro y qué pasa con todo el entorno que estaba con Maduro. O sea que te tenés que contratar 10, 15 aviones, llenarlos y salir todos a la vez rajando, porque hay varios que están sosteniendo a Maduro, claro, para que no caiga. Claro. El ataque que hace Estados Unidos sobre lanchas que dicen ser de narcoterroristas, que en algunos casos los señala como son de parte del Tren de Aragua, digamos, que esos ataques son en aguas internacionales. ¿Hay respaldo legal para que Estados Unidos accione de esa manera? No, porque vos estás haciendo, los que venimos del derecho, estás haciendo ejecuciones sumarias sin pruebas. Me podrán decir información de inteligencia, pero la información de inteligencia la tenés que verificar, y si estás en un estado de derecho, cualquier persona tiene derecho a un juicio justo. Lo que pasa es que tenés fuerza y estás en una zona del mundo que es la última zona que nadie la gobierna, que es a propósito para no afectar el comercio marítimo, porque el mar es una gran autopista. Entonces vos tenés soberanía plena de los estados hasta las 12 millas. De las 12 millas son unos 24 kilómetros. De las 12 millas a las 200, vos tenés derechos que te pusiste de acuerdo, que no es soberanía plena, a los recursos económicos. Y los que tenemos plataforma, de las 200 a las 350, suelo y subsuelo. Pero eso es porque te pusiste de acuerdo con los otros. No es que no es reconocido como parte del Estado. Es un acuerdo internacional que mañana puede cambiar. Y el que no reconoce ese acuerdo internacional, que es la Convención del Mar de 1980, a través de la Organización Marítima Internacional, que depende de Naciones Unidas, no está obligado ni siquiera a cumplir la parte económica. Pero Estados Unidos respeta las 12 millas de soberanía plena. Porque si él no respeta eso, mañana no le respetan a él eso. Cualquiera otro podría respetarse. Cualquiera, exactamente. Entonces, espera que salgan, sin duda tiene información satelital de inteligencia, pero es una gota en el océano, porque las 14 lanchas que destruyó, vamos a ponerle que tenían 2 toneladas cada una, 28 toneladas, acá agarramos 30 toneladas de un saque. No es nada. Y el principal problema no es la droga natural, sino la artificial, claro, a través del fentanilo. Como propaganda sirve porque estoy haciendo algo. Claro, ese es el otro punto interesante para mencionar, que es lo de la propaganda, porque Pete Hegseth, el secretario de lo que es ahora el Ministerio de Guerra, que antes era el DOD, el Departamento de Defensa, se jacta, se ufana efectivamente de atacamos y matamos a una lancha, a los participantes de una lancha,
pero como usted dice, la cantidad efectiva de droga alcanzada por ese ataque es ínfima con relación a lo que circula en esa misma zona. Lo que va a pasar, esto para los oyentes, es como agarrar una gelatina, la sacás del pote y la empezás a apretar. Cuando la empezás a apretar se va a ir por los lugares del plato que sean más fáciles para la gelatina desplazarse. Entonces, si vos estás controlando el Caribe, te van a empezar a salir por el Pacífico. Si estás controlando el Caribe y el Pacífico, te van a salir por tierra. O sea, el problema es para Panamá. Por todo Centroamérica. Y sirvió para hacer una ofensiva de dialéctica contra el gobierno de Colombia. Entonces estás en la dialéctica con demostración de fuerza en la zona internacional que no le cambia a nadie nada. Esa es la realidad. Pero vuelvo al principio, el principal punto no se ataca, que es el consumo. No es lo que hizo Portugal, lo que hizo Canadá, de tratar de bajar los niveles de consumo en la población. Porque ahora, si vos bajás los niveles de exportación, las reglas de la economía, va a decir que lo que hay va a valer más. Claro. Y va a producir más enfrentamiento y más disputa porque algunos van a querer consumir, otros van a querer vender. O sea, vas a tener un problema más explosivo. Para vuelvo, el 26% de los norteamericanos, y yo dije una frase que fue tapa de un semanario, y para mí es así, la mayoría de los norteamericanos son como los Simpsons, por algo llevan 35 años, tenés una élite excepcional, pero la mayoría son así, tenés casi 20 millones de analfabetos y 30 millones que comen 3 veces por semana con tarjetas en las iglesias. Pero tenés un núcleo medio fuerte y un núcleo muy top arriba, ¿tá? Pero vos estás dirigiendo un discurso a un 26%, pues, porque el voto no es voluntario y Trump ganó con el 51% de los que votaron el 50%. Entonces, un país donde el voto no es obligatorio. Exactamente. Entonces estamos hablando de un núcleo duro, un 26%. Y ese discurso satisface y compensa un poco lo que están haciendo con los migrantes, que era otro discurso, porque no llegan a los números ni siquiera de Obama, y tapa un poco las reuniones internacionales con Putin. Ahora, días pasados al presidente Trump en la Casa Blanca se le preguntó si él iba a declarar el estado de guerra o si le iba a pedir al Congreso el estado de guerra para atacar el narcotráfico. Dijo que no, pero sí dijo que sí iban, o suponía que iban a empezar a atacar por tierra a los mismos integrantes de estas bandas narcotraficantes que estaban atacando por mar. ¿Es factible que Estados Unidos utilice su poder de guerra para atacar en tierra a estos grupos, sea en Colombia, en Venezuela, en Jamaica, en Haití o alguno de los países de Centroamérica? Factible es, el problema es que te descubran. Operaciones especiales siempre ha existido. El problema es que exista la operación e identifiquen quién es el que está dirigiendo la operación. Si queda en esa nebulosa, como se habla ahora de guerra híbrida, la zona gris, que sabes qué pasa, pero no sabes quién es el responsable de lo que pasa, no tiene que ser un ataque, puede ser cibernético, puede ser un montón de cosas, pero vamos al ataque directo. El problema que el ataque directo es con quién lo haces, porque donde aparezca un muerto norteamericano, va a tener un problema, porque va en contra del discurso de él y cómo justifica ante el Congreso de que hizo una operación militar encubierta contra un Estado. Entonces, puede contratar mercenarios, perfectamente. Sí, Bahía de Cochinos lo marcó para toda la vida Estados Unidos. Claro. Claro. Eso, ¿no? Pero ahora vos tenés Blackwater, que ahora tiene otro nombre, que tiene 20.000 ex militares, civiles. Vos ves la película 13 horas en Benghazi, lo que custodian al embajador en Libia, que muere el embajador, son todos ex fuerzas especiales en empresas privadas, claro. Los contratistas famosos. Sería una jugada muy arriesgada que no es necesaria hacerla porque ahora estás manteniendo la primera etapa sin arriesgarte a tener un fallo que puede ser o una persona que erra en la toma de una decisión o una filtración de información. Uh-huh. ¿Es lo mismo para el comercio internacional de la droga y lo que implica para Estados Unidos el rol que juega Venezuela que el que juega Colombia? Son distintos porque vos en Colombia tenés un Estado democrático con separación de poderes
El problema que tenés con Venezuela es que, vamos a decir, es un campo fértil sin problemas, pero Venezuela es un tubo de sacar cosas de Colombia. Por ejemplo, tierras raras, Venezuela exporta tierras raras para Europa y no tiene minas de tierras raras, las tiene Colombia. Y exporta mucho más que con el narcotráfico. Y sale menos en los diarios. Entonces, a ver, yo en una época cuando estaba en Infantería Marina hice maniobras en Brasil con brasileros y venezolanos. Y el cambio que ellos me habían dicho que habían tenido cuando asumió Chávez es que la FARC no atacaba más las bases de Infantería Marina en la frontera. Porque los comandos especiales de la FARC para recibirse tenían que asaltar una base venezolana que estaba en la frontera. A partir de que asume Chávez eso termina. Entonces empieza a haber otro vínculo que Venezuela es salida neutra y vos en vez de salir por el Caribe ya salís por el Atlántico. Entonces son dos cosas diferentes. Que haya afinidad política entre los gobernantes es una cosa, pero vos también tenés que el ejército colombiano lleva 50 años peleando contra todo ese tipo de grupos y ahora ha recrudecido. Entonces no es tan fácil para los narcos salir por Colombia. Sin duda es mucho más fácil salir por Venezuela. Y ahora la prueba es que han tratado de salir por el Pacífico, pensando de que Estados Unidos estaba concentrado solo en el Caribe. Pero este ve que está concentrado en el Caribe y en el Pacífico, porque vos del Pacífico llegás a México, de México saltás a Estados Unidos. Claro. Un par de últimas preguntas para cerrar la entrevista, Barbosa. Tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos durante muchos años puso mucho dinero en Colombia a través del Plan Colombia para intentar controlar esta situación vinculada a la generación y distribución de cocaína que llega u otras drogas que llegan a los Estados Unidos. ¿Eso tuvo algún efecto, surtió algún efecto positivo o en realidad es, bueno, con esto logramos que no fuera tan grande el daño, digamos? Mirá, hay gente acá en el Uruguay que domina el tema mucho más que yo, que te puede hablar todo un día de eso muy específico. A nivel geopolítico, de lo que yo me dedico, o teoría de las relaciones internacionales, en esa época tuvimos unas conferencias a nivel universitario sudamericano y el problema que veían las universidades de Brasil era que la presión de Estados Unidos en Colombia, otra vez el ejemplo de la gelatina, iba a derramar a los estados ribereños. Brasil fue uno. Al grado de que una columna de 200 de integrantes de la FARC asaltaron un pueblo brasilero y después el ejército brasilero no volvió ninguno de los 200 a Colombia y se estableció una brigada de 30.000 efectivos en Manaos para controlar toda esa zona de la Amazonia. Entonces, en el tiempo tendrías que decir que no, porque siguió las drogas, siguió el traslado, siguieron existiendo los carteles. Lo que cambió es la modalidad y lo que de repente se movió mucho para México, pero te digo, el problema era para los países de al lado como era Venezuela, Brasil, Ecuador, que la FARC tuvo que mover sus campamentos a Ecuador. Capaz que te acordás a Marulanda, que era el jefe de la FARC, cuando lo atacan en Ecuador con inteligencia americana. Todo eso era el Plan Colombia, pero era la decisión política para transmitirla dentro de la población de Estados Unidos, de que Estados Unidos estaba saliendo a combatir la droga en el origen, también, como te decía, para evitar tener bajas propias en territorio norteamericano, porque vos las bajas las tenés en Colombia con colombianos. Claro. Barbosa, una última pregunta para cerrar la entrevista. Tiene que ver con el hecho de que en Brasil ha estado ocurriendo una serie de ataques entre grupos terroristas o narcoterroristas y el gobierno del estado de Río de Janeiro. Aquí en Uruguay se ha alertado a las fronteras para que estemos más atentos con respecto a este asunto. Desde el punto de vista político, ¿qué mirada existe a la hora de decir, bueno, este es un problema que nos aborda a todos, que hay que abordarlo entre todos los países, teniendo en cuenta que ya se menciona que hay células del Comando Vermelho o del PSC que están actuando en Rivera, por ejemplo? ¿Qué mirada debemos tener desde el punto de vista internacional de la cohesión de los países para abordar un fenómeno como este? Para los oyentes aclaro que no coordinamos la entrevista porque
mi tesis de grado de maestría en estrategia nacional que hice acá, fue identificar problemas comunes dentro del Mercosur de los 4 países para ver si eran atendidos en forma común. Y los problemas comunes, uno es el narcotráfico, está atendido en forma diferente, cada estado lo atiende a su manera, cuando yo entiendo que es un problema común. Y separo narcotráfico de lo que es narcoterrorismo, porque el terrorismo es la difusión de un mensaje político a través del terror. Y el narcotráfico es traficar cosas que están prohibidas. En este caso, sustancias psicoactivas o drogas. ¿Usted califica el ataque a Ferrero como un episodio de narcoterrorismo? No, de narcotráfico. Okay. Después te voy Quería a hacer esa pregunta porque es interesante en función de la descripción. Claro, que hizo. pero ese es un problema para la policía y es un problema social para el Estado. Porque vos eso normalmente está vinculado a niveles bajos de educación, problemas de desempleo, familias disfuncionales, falta de expectativas a futuro, ruptura de los núcleos familiares, y pérdida del concepto de que la educación te lleva a ser superarte en la vida. Entonces, cuando tenés todo eso, más valores personales, si vos querés decir, muy laxos, o yo le digo la gelatina de valores, donde la ambición es tener las cosas rápidamente, no importa cómo, es un problema social, que lo tiene que atacar el Estado en forma social. Ahora, ese problema social lo tenés en Brasil, lo tenés en Uruguay, lo tenés en Argentina, lo tenés en Paraguay. Entonces, si lo tenés en toda la región, lo ideal sería por lo menos un mínimo de políticas comunes, porque ellos lo que tienen a diferencia de un Estado organizado es que no tienen límites, entonces buscan lo que les sirve más rápido, porque obviamente que las normas legales no le preocupa. Creo que les acaba de abrir mucho la cabeza con respecto a esto. Pero no soy experto en eso. Hay otra persona, Fernando Bacotti, que es calificador de oficiales de Interpol para todo este tema, que él sí domina el tema, porque aparte se ha dedicado a eso y estuvo trabajando mucho en eso acá en Sudamérica. Para cerrar con la entrevista, el oyente del 963 dice: estos informes de geopolítica tendrías que hacerlos más seguidos, me dice a mí. Te pone en contexto la realidad mundial y enseña. Un saludo desde Paso de los Toros, dice el oyente. Gracias al oyente por la crítica constructiva. Y del centro de la República, donde tendría que estar la capital para hacer control administrativo de todo el país. Saludos a Paso de los Toros. Una mirada muy alfonsinista tiene en ese sentido usted. La tuvo Artigas. Por algo Purificación la puso en el medio de la Liga Federal. Ricardo Barbosa, gracias por gracias a ti por la entrevista. con nosotros. Gracias.